introducción a los componentes con los cuales cuenta para poder, cuando nos estamos refiriendo a la computadora, hablar con un poco más de propiedad. Vamos a ver un tema que en algunos lugares lleva mucho tiempo. Acá el objetivo es que ustedes los conozcan, no que sean operadores a full, pero sí que cuando nos refiramos a alguna parte de la computadora podamos hablar de estos componentes que son importantes para su funcionamiento. Básicamente son componentes electrónicos. Lo que nosotros vamos a ver acá es su función lógica dentro de la computadora. No nos vamos a preocupar ni por la corriente eléctrica, ni por la resistencia, ni por cómo es el componente desde el punto de vista de una circuitería, sino lo vamos a ver desde el punto de vista de su función, desde el punto de vista de su aporte a que una computadora haga lo que tiene que hacer. Entonces el tema básico se denomina álgebra de Boole y compuerta particularmente. Álgebra de Boole tiene que ver con un desarrollo que hizo Boole basado en el álgebra de unos y ceros, que no lo hizo cuando existían las computadoras, sino que se tomó de años anteriores y se utiliza en todo lo que se denominan las técnicas digitales. Bien, entonces nuestras computadoras, según el conocimiento que también ustedes pueden ir teniendo, necesitan almacenar para procesar datos e instrucciones en una memoria. El sistema binario solo tiene dos estados posibles. A eso es a lo que se denominan las computadoras digitales. No se tienen infinitos estados, sino que solo se tienen dos. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más sencilla identificar entre solo dos estados. ¿Qué quiero decir? Si yo tuviera dos niveles de tensión, 0 y 5, si la tensión de 5 baja a 4, yo podría asociarla y decir que ese 4 está más cerca de 5 que está de 0, con lo cual es un 1. Y si ese 5 baja un poquito más, hasta después de un cierto error, podemos seguir asociándola como que vale 1. O sea que los 5 volts no es que va a ser un 1 solamente, sino que si está dentro de un margen de valores, va a ser un 1. Y si está dentro de los márgenes del 0, va a ser un 0. Con lo cual, el error que puede haber es mucho menor que si yo tuviera valores de tensión continuos entre 0 y 5. Cada uno de los valores, si se corre un poquito, ya deja de ser el que es y pasa a ser otro. Ese es el objetivo por el cual está esa separación entre el 0 y 5. Obviamente, si tuviera entre 0 y 10 sería mejor, y así sucesivamente. Y esto es menos propenso a errores. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Lo vimos cuando estuvimos viendo los sistemas numéricos, que para representar números es mejor tener una cantidad contigua de símbolos que nos permitan, con pocos símbolos, escribir cantidades más grandes. Si trabajamos con unos y ceros, necesitamos más cantidad de símbolos o dígitos para representar la misma cantidad. Pero a pesar de eso, es menos propenso a los errores, por eso se usa en los sistemas digitales.
Si hay alguna pregunta a medida que yo voy explicando, pregunten, por favor. Entonces, los circuitos que operan con valores lógicos, verdadero es un 1, falso es un 0. Esto es una convención. Si a partir de ahora siempre decimos que 1 es verdadero y 0 es falso, va a ser así. Si viene alguien y cambia esa convención, dice verdadero es 0, falso es 1, no hay ningún problema, pero hay que mantener esa condición en todos los circuitos y todas las operaciones lógicas. La idea es realizar diferentes operaciones lógicas y matemáticas combinando distintos circuitos. Operaciones matemáticas, ustedes ya las conocen. ¿Cuáles serían? Suma, resta, multiplicación. Exactamente. Y no sé si en algún momento lo discutimos a esto acá, pero bueno, si lo discutimos, sería bueno que lo respondan. ¿Cuáles serían operaciones lógicas? Igual, mayor, igual, eso. And, Hacer, for, concretamente tendría que ver con hacer qué entre las cantidades, entre los valores o entre las opciones que uno puede llegar a tener. condicionales. ¿Cómo? Perdón. Hacer condicionales. Pero eso, ¿qué me permite? Comparar. Me permite hacer comparaciones. O sea, todo lo que me permite hacer comparaciones van a ser las operaciones lógicas. Me van a permitir hacer eso. Ver qué es más grande o más chico, o qué está a la derecha o a la izquierda de cierto tipo de valores. No se sabe qué es izquierda o derecha. Lo que se sabe es dónde está la ubicación y con operaciones lógicas podemos obtener esos datos. Bien, esos circuitos matemáticos, lógicos, en su conjunto se denominan circuitos combinacionales porque siempre van a dar lo mismo. Siempre que sumemos 2 más 3 va a dar lo mismo que cuando sumemos 3 más 2. Entonces son dos opciones, hacer 2 más 3 y 3 más 2. Las dos dan lo mismo, pero son dos opciones, entonces lo único que hay que tener es en consecuencia saber que las dos posibilidades me van a dar lo mismo y lo tengo que tener como dos combinaciones diferentes. Bull, 1815-1864, o sea, electrónica no existía, desarrolla el sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos. Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a valores binarios. O sea, es como que uno está trabajando no con eh, una línea o un conjunto de valores infinitos, sino con un conjunto de valores discretos. Esos valores discretos los podríamos denominar distintas palabras, decir verdadero o falso, decir on-off, decir 1-0, son relaciones que uno puede poner y que se basa en hacer eh, pactos. O sea, uno pacta que se va a trabajar de tal manera. Entonces, a partir de ahí, uno hace una convención y usa esa convención siempre. Recién alguien había nombrado alguno de los operadores, había dicho and, or, not. Acá están tres operaciones del tipo lógica. Las variables booleanas, entonces, como uno referiría a una variable de, que no sea discreta, ¿sí? Por ejemplo, si uno trabajaría con la recta de números, ¿sí? No sería binaria, sería infinita.
Acá estamos trabajando nada más que con dos valores, el 1 y el 0, entonces los denominamos valores binarios. Y una variable booleana representa lo que se denomina un bit. Y esto va a ser importante en el uso de todo lo que tenga que ver con la computadora. ¿Qué quiere decir binary digit? O sea, dígito binario. ¿Cuál es la opción que uno tiene? Que el binary digit o el bit puede valer 0 o puede valer 1. A partir de esto aparecen un conjunto de nombres de conjuntos de bits que hace que uno pueda trabajar con más cantidad de estas variables booleanas. Entonces puede trabajar con 2 bits, con 4 bits, con 8, con 3. Se le puso nombre a algunas cantidades. O sea, 8 bits es lo mismo que tener lo que se denomina un byte. B larga, Y, T, E. Eso no es bit, es byte. Y un byte tiene 8 bits. Cada uno de esos 8 bits tienen la posibilidad de valer 0 o 1 y eso me da el conjunto de cantidades diferentes que uno puede representar. Obviamente con un bit, ¿cuántos valores diferentes podría representar? Con un bit. Bueno, digo dos. No escucho. Dos. 2. Y con un byte, ¿cuánto podría representar? 16. No, más, es una... 1024. Sí. ¿Cuánto? 1024, creo. Estos tienen que ir a recordar todo lo que estuvimos trabajando con sistemas numéricos. Con 8 bits. 256. 256. ¿Por qué 256? Porque vas desde el 0 hasta todo 1. Todo 1 es 255. Como está el 0, son 256 valores diferentes. Bien. Entonces, el operador booleano puede ser descrito con tablas de verdad. Entonces, el operador AND, también llamado producto booleano, tiene que ver por su similitud con lo que es el producto, pero no tiene nada que ver con lo que es el producto. Ahora, tenemos que saber la tabla y esta tabla poder manejarla para poder hacer algún tipo de operación. Entonces, lo que me dice, si yo tengo la variable x booleana, la variable y booleana, si yo hago 0 and 0 me da 0, 0 and 1 me da 0, 1 and 0 me da 0, 1 and 1 me da 1. Esto también está asociado eléctricamente a un circuito serie. Esto quiere decir como si X e Y fueran dos interruptores conectados en serie. Si estos dos interruptores, los dos están abiertos, no circula corriente. Si uno está abierto y el otro cerrado, no circula corriente, no circula corriente. Y si los dos están en uno, sí circula corriente. Obviamente con toda la parte del circuito, la fuente, etc. ¿Qué pasa si en vez de tener dos variables, tuviera tres variables? Y bueno, en principio la cantidad de combinaciones, al tener tres variables, sería 2 al cubo, sería 8 combinaciones diferentes. Y la tabla, ¿qué pasaría? O sea, solo te da uno si los tres son uno. Para el resto de Exactamente, los casos es cero. exactamente. Con lo cual, vos ya sabés cuál es el concepto para poder saber las tablas. No tenés que aprender de memoria cada tabla. Sabés que una AND, la única manera de que me dé un 1 es que todas las variables involucradas estén en 1. Con que una sola
esté en 0, ya como en un circuito en serie, si ese interruptor está abierto, listo, no circula corriente y me da 0. Ya sabemos la tabla AND para cualquier cantidad de variables. Solo me da 1 si todas las variables están en 1. Con que una esté en 0, me da 0. La otra función lógica, el operador OR, es conocido como producto, no como producto, esto está mal, como suma lógica. No copien esto, suma lógica. El símbolo es el mismo y de vuelta, no es lo mismo que la suma en decimal, sino porque es algo parecida. Entonces, si tengo 0, 0, me da 0, 0, 1 me da 1, 1, 0 me da 1 y 1 o 1 me da 1. En este caso, la OR lo que me estaría diciendo es que si yo tengo 3 variables, la única manera de que me dé 0, ¿cuál sería? Que ambos sean 0. Que todas estuvieran en 0. Entonces ya también sabemos la tabla OR para cualquier cantidad de variables. Siempre me va a dar 1, siempre me va a dar 1 cuando alguna de las variables valgan 1. Y solo me va a dar 0 si todas las variables están en 0. Y es importante el operador NOT, que es la inversión, que eléctricamente es difícil de poder aceptarlo, pero se usa. Entonces se tiene. Si tengo un 0, la rayita arriba quiere decir X negado, es un 1. Si tengo un 1, me da 0, que es X negado. La inversión. A partir de eso, tenemos esas funciones, las primeras, la AND, la OR y la inversión, son funciones puras, lógicas. Tengo 3 AND, tengo una AND de 3 variables, de 4, de 8, una OR de lo mismo. Pero uno lo que puede hacer es ir intercambiando los distintos operadores, mezclándolos, y entonces a partir de ahí aparecen funciones que cumplen con algo que nosotros querramos. A partir de ahí, entonces estamos viendo esta función de x y z que me está diciendo que estoy haciendo la variable x and la z negada, y a todo esto le estoy haciendo una OR con y. Entonces, podemos ver acá una manera de hacer la tabla. La tabla, para no tener que estar memorizando paso a paso lo que estoy haciendo, yo lo que hago es la tabla para cada una de las cosas que me interesan. Entonces, en principio pongo qué pasa, cuántas variables tengo. Tengo 3 variables. Como tengo 3 variables, me da estas 8 combinaciones que ni más ni menos ustedes ya las reconocen, porque escribiendo los números en binario de 0 a 7, también me está dando la combinación de ceros y unos de una manera ordenada para que alguien la pueda ver y no se equivoque. Y después lo que hago es, digo, a ver, ¿qué cosas sueltas yo puedo armar acá? Veo que tengo Z negado. Entonces digo, hago la columna, para no tener que pensarlo en el momento, digo, yo tengo Z negado. Entonces Z negado, ¿de quién depende? De Z. Entonces veo Z es 0, lo niego 1. Z es 1, 0. Y así sucesivamente hice esta tablita. Una vez que tengo esta tablita, ya tengo la Z negada. Como conozco la X, que va a ser esta, yo directamente puedo hacer entre esta y esta que está en este lugar. Entonces voy a tener 0 and 1 me va a dar 0. Esto quiere decir que ya acá puedo ver que 0
and cualquier cosa me da 0. 0 and estas 4 me da 0. Ya tengo estas 4 en 0. Y 1 and esta que tengo acá va a ser, cuando tengo un 1 me da un 1, cuando tengo un 0 me va a dar 0. Y ya tengo toda esta parte resuelta. Lo último es hacerle una OR con la I. Entonces, a esta columna que tengo hecha acá, lo que hago es, le hago la OR con la I. Entonces va a ser, tengo 0, 0 me da 0. 0, 0 me da 0. 1. Entonces, si yo miro esto, yo directamente podría ver, donde están los dos unos, acá seguramente van a ir los dos unos. Y después tendré un 1 que ya estaba en este lugar, que me queda el 1 con el 1. Y hoy tengo la función esta. ¿Alguna pregunta? Siempre todas las variables van a estar inicializadas en 0. Entonces, ¿Por qué inicializada en 0? o sea, usted comenzó a armar la tabla con X y Z en 0. Y a partir de eso No, esta fue. es la manera de escribir los nombres, las variables, en un orden de que me dé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al escribir tengo todas las posibles combinaciones. Ok, listo. Una consulta. Dale. ¿Habías llamado suma algebraica al operador OR? ¿O cómo era? Suma lógica. Ah, suma lógica. Sí. Ok. Está claro que 1 OR, 1, el símbolo más 1, no es más, es OR. Entonces da 1. Pero por esa similitud se la llama suma lógica. Por el símbolo. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, y Bull, lo que hizo fue estas propiedades, ¿sí? Donde estas propiedades ustedes también las podrían imaginar en este concepto que les había dicho de lo que es que una AND es como si fuera un circuito serie y una OR es un circuito paralelo. Entonces miren lo siguiente. Si yo tengo un 1, o sea, un interruptor, ¿estaría abierto o cerrado? Abierto. Cerrado, perdón. Cerrado. Y en serie hay un interruptor que lo llamamos A, y como lo llamamos A, ¿cómo puede estar? O sea, es una variable. ¿Cómo puede estar? ¿Abierta o cerrada? Abierta o cerrada. Entonces, si yo tengo algo que está cerrado, AND, algo abierto o cerrado, ¿es igual a 1 o es igual a lo que le pase a A? A Lo lo que le que pase a. Exactamente. Entienden que no es que hay que saberse de memoria esto, sino que uno tranquilamente lo puede ir deduciendo. Otra ley de identidad es si tengo un interruptor que está abierto y le hago AND, está en serie con una A. ¿Importa si A va a estar en 0 o va a estar en 1? Siempre que me va a dar 0, porque este va a estar siempre abierto. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar con A and A. Yo puedo tener A and A, and A, and A, un montón de interruptores que dependen de A. Si todos están abiertos, es un 0. Si todos están cerrados, es un 1. Entonces, ¿importa si tengo 2, 3, 18? Con que haya uno solo, es suficiente si están en serie. Si tengo un interruptor que está en A y el otro está opuesto, no importa qué. Si uno está en 1, el otro está en 0. Si uno está en 0 y el otro está en 1, entienden por la AND da 0. ¿Entiende esto? Sí. Bueno, sí, profe. conmutativa, en el cual A and B es igual a B and A. La asociativa, yo puedo de 3 variables
asocio dos, obtengo un resultado y hago la AND con la siguiente y da lo mismo. Distributiva, hay distributiva respecto de la suma. ¿Existe eso? En matemática no. A or B, AND A or C. Absorción, en este caso, es otra de las propiedades en la cual me van a dar A directamente. Y estas sí son importantes, las leyes de Morgan, estas dos últimas, donde uno diría que A and B negado, uno diría que es A negado, B negado, y no es así. Si yo hago la tabla de cada una de estas, me van a dar diferente. Y lo mismo esta otra, A or B negado, A negado, and B negado. Lo mismo pasa con estas otras operaciones que, por lo mismo que lo vine diciendo recién, yo tengo 0, OR, otra cosa. ¿De quién depende la OR? Que A valga cuánto o valga qué, me va a dar el resultado. Si A vale 0, me va a quedar 0. Si A vale 1, va a quedar 1. Entonces, 0 OR algo me va a dar algo. ¿Por qué 1 OR A es 1? Si A vale 0, da 1. Y si A vale 1, también da 1. Con lo cual, da lo mismo. Y acá va a pasar lo mismo. En A hora negado me va a dar 1 porque esto es un paralelo. Entonces, como tener en paralelo un interruptor abierto, un interruptor cerrado o viceversa. De cualquier manera va a circular por un lugar o por el otro lugar. Voy a tener un 1. La conmutativa de la OR, la asociativa de la OR y la distributiva está así. En matemática existe. La absorción de la OR y la de Morgan. Bueno, después, operando, uno puede esta función, ir aplicándole las distintas propiedades y a partir de uno va obteniendo distintas propiedades, permite llegar a lo que se llama una simplificación de la función. Porque dos funciones me pueden dar diferente, pero la cantidad de compuertas o de operaciones que voy a hacer va a ser menor y uno lo que quiere es tener la menor cantidad de operaciones. Para eso va a usar la simplificación. Lo que acabo de decir. Bien. Entonces, los circuitos estos que implementan funciones booleanas, cuanto más simple es, más chico es el circuito. Entonces son más baratos, consumen menos y son más rápidos. Entonces, nosotros vamos a tratar de que con la menor cantidad de circuitos yo obtenga la misma función. Para eso se usan estas identidades de álgebra de Boole para reducir o simplificar esa función. Una compuerta, acá es importante, la compuerta va a ser un dispositivo electrónico que produce un resultado en base a un conjunto de valores de entrada. Es la representación electrónica de lo que son las funciones lógicas que estuvimos viendo recién. Están formadas por uno o varios, el componente transistores, pero lo podemos ver como una unidad. Para nosotros, que es un transistor, que es toda la parte electrónica, no nos va a interesar. Sí, les puede interesar como para ver por qué se dice cierto tipo de cosas sobre las computadoras. Los circuitos integrados contienen colecciones de compuertas conectadas con algún propósito. Yo puedo tener la compuerta, o sea, la AND solamente, y es una compuerta.
Esa compuerta puede ser de 2 entradas, si tengo X e Y y la salida, de 3, de 4, de 6, pero a medida que yo voy armando un circuito más complejo, voy a necesitar tener muchas compuertas. Entonces yo puedo todas esas compuertas diferentes, meterlas dentro de un solo circuito llamado circuito integrado. Y ya no lo voy a llamar AND, OR, porque eso ahora cumple una función. Es un sumador, es un multiplexor, es algo más complejo. El principio sigue siendo el de los interruptores. Esto que estamos viendo acá. Entonces acá tenemos cómo lo vamos a representar. Este dibujito es el de la AND. Me dice que esta AND es de 2 entradas. Tengo la entrada, y acá tengo la operación lógica de X AND Y. Esto quiere decir que eléctricamente yo le pongo un 0 acá y un 1 acá, ¿acá qué me va a dar? Un 0. Exactamente, así nomás. Pongo un 1 acá y un 1 acá, ¿qué me va a dar acá? 1. Lo mismo va a suceder acá, pero con esta otra tabla. Si pongo un 0 acá y un 1 acá, me va a dar un 1. Si pongo un 1 acá y un 1 acá, me va a dar un 1. Solo si pongo 2 ceros, me va a dar 0. Lo mismo en la inversora. Pongo un 0, me va a dar 1, pongo un 1. Eléctricamente yo puedo lograr esto. ¿Se acuerdan cuando podíamos hacer el complemento a la base en binario, solamente al número B invertirlo 0 por 1 y 1 por 0? Bueno, un circuitito con esto ya me hace la inversión y lo único que tengo que hacer después es sumarle un 1. Con sumador yo podía hacer la resta. Perdón. ¿Alguna pregunta de esto? Después estos circuitos uno los va interconectando y va armando una función lógica más compleja que solamente hacer la AND y la OR. A partir de ahí llego a lo que me interesa, como por ejemplo a lo que es un sumador, un restador, distintas operaciones de las que estuvimos hablando. Una importante es la OR exclusiva, en la cual la diferencia con respecto a la OR es esta, en la cual cuando tenemos un 1, OR exclusivo 1 me da 0. Esta operación me permite, por ejemplo, detectar paridad. Entonces, fíjense, si tengo 0, OR exclusivo 0 me da 0. 1, OR exclusivo 1 me da 0. O sea, cuando la cantidad de unos es par, me da 0. Cuando la cantidad de unos es impar, me da 1. Y combinando las compuertas, vamos armando distintos circuitos. Acá vemos que el I lo invertimos, entonces me queda I invertido AND Z. I invertido AND Z, como esta es una OR Z, OR X, y me da la función. Yo esto armo la tabla y tengo qué es lo que hace este circuito. Por ejemplo, en este caso, es una función determinada. ¿Dónde, cuando uno va a querer, si quisiera armarse el circuito, dónde empezaría? Y armando la tabla. Entonces, función mayoría, me imagino que es, bueno, me da 1 cuando hay más de alguno de las variables. Supónganse que A, B y C son 3 personas. Entonces, la función me dice, bueno, ganó por mayoría o perdió. Entonces, si este votó por sí, listo, es 0 porque hay 2 que están en contra. Este votó por 1, es 0 porque estos 2 están en contra. Ahora, hay 2 con 1, entonces tengo la mayoría. Logro esto. Entonces, tengo 3 botones,
las personas apretan estos 3 botones y obtengo el resultado. De esto, llegar a esto, a partir de la tabla y con algún tipo de desarrollo que me permita simplificar y llegar al valor. Entonces logro esto. Si tuviera que escribir esta función, ¿sí? Fíjense que esta es una OR. Entonces sería A negado BC, OR A, B, C, B negado C, OR A, B, C negado, OR A, B, C. Y los negados fueron creados por estos inversores. Son tan importantes que se crearon compuertas que uno puede ir y comprarlas y que me permiten hacer circuitos mucho más eficientes y complejos. Esas son las NAND y la NOR. NAND no es ni más ni menos que la AND negada. Entonces, la AND es 0 and 0, me da 0, negado es 1. 0 and 1, negado es 1. 1 and 0 es 0, negado en 1. Y 1 and 1 es 0. También se puede hacer con la OR y negado a la entrada. Estas implementan lo que se llaman las leyes de Morgan. Lo mismo acá, esta, que es la que se denomina NOR. La OR sería 0, 0, da 0. Pero como lo niego con esto, me queda un 1. Y esto, que la OR siempre me daría 1, me da siempre 0, porque está invertido. Como dice acá, son más baratas y cualquier operación básica se puede representar usando cualquiera de ellas sin usar la otra. O sea, yo podría hacer todos los circuitos con esta o todos los circuitos con esta. Esa es una de las propiedades que tienen las operaciones que son negadas, NAND, y que permiten, aplicando las leyes de Morgan, poder llegar a ese tipo de operación. Bueno, esto, olvídense, pero esto es lo que se llama un transistor. Acá nos estamos metiendo adentro del circuito ese que lo estamos viendo gráficamente. Solamente, fíjense que esto parece como si fuera algo que tendría que circular por acá. Entonces, si uno de estos dos, que son los que se llaman transistores, está abierto, está cerrado, son como si fueran interruptores, va a suceder que la corriente, si alguno de los dos está abierto, acá me va a dar el valor 1. O sea, 0, 0 me da 1. Ahora, si los dos están en 1, la corriente va a circular directamente para acá y esto va a estar conectado abajo. Entonces, 1, 1 me va a dar 0. Pero estos transistores son los que hacen que, vieron que cuando les dicen estas computadoras tienen 2 millones de transistores, ¿a qué se debe? A que como tienen de estas compuertas, y acá dentro de estas compuertas hay de esos transistores, entonces se la evalúa en función de la cantidad de transistores que tengo. Bueno, y acá hay algunas maneras de, con las mismas compuertas, armar otras cosas. Fíjense, esta es una NAND. ¿Qué tenía la NAND? Que si hacíamos A, X, ANI, si era 0, 0, me daba 1, negado. Si yo lo uno, lo que me hace esto es del inversor. O sea, pongo un 0, entra los dos ceros y me da un 1. Entonces, si no tuviera un inversor, yo podría utilizar esto como inversor. Acá está como inversor, y acá están con un inversor, y podría modificar todo esto para que represente otro tipo de compuerta. Entonces, los circuitos combinatorios
produce una salida específica en cada instante y siempre va a dar lo mismo. Implementan funciones booleanas, la aritmética y la lógica de la CPU se implementan con estos circuitos. El circuito seguramente en alguna materia, ustedes ya creo que habían visto ¿cómo se llama? Algoritmos, seguramente que al principio, cuando les explican lo que es la computadora, etcétera, le hablan de un circuito que se llama unidad aritmético-lógica, la ALU. Bueno, todos los circuitos estos son los que están dentro de la unidad aritmético-lógica. Y acá es como podríamos hacer con estas cosas un sumador. Perdón. Se me fue. Entonces, fíjense. En la tabla yo pongo lo que yo quiero que pase. A ver si entienden. La tabla, yo asocio, ¿se acuerdan cuando hablaba de convenciones? Bueno, es la convención. Tengo dos numeritos de un bit, está claro. Entonces, si yo sumo dos números de un bit 0 más 0, ¿qué me tiene que dar? 0. 0 más 1, ¿qué me tiene que dar? 1. Lo decido yo, pero lo escribí. Hice una tabla y puse lo que yo sé que se suma. 1 más 0 me da 1. Y 1 más 1 ya tengo el acarreo. Entonces, 1 más 1, digo, acá va a ir un 0 y voy a poner otra columna que me acarree el 1. Si yo hago este circuito es lo que llamamos sumador y es lo que me va a permitir sumar en una computadora. ¿Se entiende? Voy a tener dos funciones y estas funciones, entre las dos, me están diciendo, si hago 0 más 0 me da 0, 0, si hago 0 más 1 me da 0, 1, si hago 0 más 1, 1 más 0 me da 0, 1, y si hago 1 más 1 me da 1, 0. El carry lo pongo a la izquierda como lo hago en matemáticas. Lo hago con las compuertas y tengo lo que se llama un semisumador. Para hacer esto. Mi circuito es este. Entonces, si tengo X, Y, y lo que venía de antes, tengo la suma, y lo que va a ser, entonces CI sería el carry in, X e Y serían los dos bits que estoy sumando. Acá me da el resultado, que sería lo que estaría en la columna normal, y el CO sería el carry a la siguiente posición. Entonces, esto sería un sumador completo, y estos serían dos semisumadores. Este semisumador porque me suma el carry in más el primer bit para obtener el resultado, y el carry out más lo que sería carry en este caso. Con esto yo tengo un sumador de dos números de un bit. Si yo quiero de 2, de 4, de 18, de lo que sea, pongo una cantidad de estos y voy acarreando. El carry out entraría al carry in. X y Y serían el X0 y el Y0. Después el X1 y el Y1. Y esto sería la salida. Suma 0, suma 1 y así sucesivamente. Y esta sería la tabla de verdad con el carry in y el carry out. Pero fíjese que en la tabla es donde yo decidí cómo mi circuito, qué es lo que va a ser mi circuito. Y a partir de la tabla, con una metodología especial de simplificación, logro sacar cuál es la compuerta. Acá está lo que les comentaba hace un ratito.
cada uno de los símbolos. Un número sería el A1, A2, A3, A4. Otro número, el B1, B2, B3. Y acá está el acarreo interno y tengo el resultado. Con estos tipos de circuitos se pueden hacer lo que se llaman codificadores o decodificadores. ¿Para qué permiten hacer esto? Permiten que yo entre con un conjunto de bits y obtenga un conjunto de 2 a la n salidas. Esos decodificadores me van a permitir, por ejemplo, ubicar posiciones en distintos lugares, como por ejemplo una ubicación en una memoria o un lugar donde va a ir el bus de memoria a dejar un dato en algún momento. Entonces, fíjense acá. Tengo X en 0 y en 0. La cosa va a salir por este lado. Porque al tener, perdón, X en 0 y en 0, este lo invierte, me da un 1, este lo invierte, me da un 1, entonces me va a dar un 1 acá, y todos estos van a estar en 0. Cuando yo ponga X en 0 y en 1, lo que va a pasar es que va a salir por acá, y así sucesivamente. De acuerdo al código que yo pongo acá, me decodifica por ejemplo, esto sería una señal que va a algún lugar particular a partir de 2 bits. Y por último, los multiplexores, que son los que me van a permitir, por ejemplo, yo tengo acá 4 señales diferentes. De acuerdo a lo que yo pongo acá, es como si fuera un interruptor, una llavecita, que si esto está en 0, 0, pasa lo de acá arriba. Si esto está en 0, 1, pasa lo segundo. En 1, 0, pasa lo tercero, y en 1, 1, pasa lo cuarto. Selecciono una salida de varias entradas. La entrada que es seleccionada como salida es determinada por la línea de control. Si este está en alguno de los 4 códigos, elige uno de estos 4 entradas. Y por el otro lado, uno podría tener un demultiplexor, al cual le entrara una sola entrada y saliera 4 cosas, y la elegiría a través de la línea de control. Este es un multiplexor de 4 a 1. Entonces, tengo 4 cosas diferentes. Entonces, miren, si estos dos están en 0, 0 invertido, viene a un 1 acá y un 1 acá. 0 invertido viene a un 1 acá y un 1 acá. Entonces, estos dos estarían en 1. Y solo uno de estos 4 pasaría a través de la que esté habilitada, la compuerta que esté habilitada. Como las 4 están a través de la OR, la que tenga un 1 va a ser la que mande. Las otras van a mantenerse en 0. Si yo voy haciendo ese análisis, lo puedo ir sacando. Acá está de vuelta la función mayoría de hace un ratito. Con un multiplexor podría hacer la función mayoría directamente. Fíjense, si las 3 están en 0, sale de lo de acá arriba. Lo de acá arriba está conectado a 0. Si tengo 0, 0, 1, sale la segunda, que también era 0. 0, 1, 0, sale la tercera. Si tengo 1, 0, 0, que es la cuarta, está conectada a 1,
sale la del 1. Entonces, con menos compuertas, por un circuito más complejo, pero que ya no veo la AND y la OR, esos están adentro, integrados, tengo lo que se llama un circuito integrado que cumple una función, y ya no la llamo más ni AND, ni OR, ni interruptor, sino que la denominación de ese dispositivo ahora es un multiplexor. Acá hay un ejercicio que después, en todo caso, pueden trabajar para poder construir alguno de los componentes. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí. En el caso de los multiplexores, no me Igual quedó muy claro. ten en cuenta que estuvimos yendo rápido eh, las últimas partes, después ahora van a hacer algún tipo de ejercicio para poder sacar algún tipo de conclusión Ok. sobre estas cosas, pero dale la pregunta. No, que no me había quedado claro la parte de los multiplexores en el tema de lo que controlaba la salida. O sea, no se escucha. Va, no sé si me pasa solo. Fíjate que vos tenés, ponele una llavecita, que esa llavecita tiene 4 puntos. La podés mover en 4 lugares diferentes. ¿Estás de acuerdo? Un Sí. interruptor que lo puedo mover en 4 lugares. Queda acá, acá o acá. Ajá. Y acá tengo una entrada, acá otra y acá otra. ¿Sí? Las Sí. 4 son 4 cosas diferentes. El hecho que pasen a través de esto hacia la salida es que yo esto lo ponga en la posición determinada. Entonces, el código ese del control sería esta llavecita que estoy yo Claro, configurando. Y la señal va a ser la que esté entrando. Si está entrando cualquier cosa acá y este está para abajo, acá la salida, esta no va y va la que está conectada. Entonces, con ese depende. con ese Perdón. código digitalmente, vos, en vez de tener algo que se rote y que se tenga que mover, lo podés hacer poniendo un código, como por ejemplo, vos agarras y pones 1 y sale el audio de un estéreo, y pones 0, sale la grabadora y pones. ¿Se entiende? Claro, ok, sí. Eso sí, 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 lo entendí. Lo que no entendía era, por ejemplo, si nosotros en lo que controla entra un cero, va a depender de que en las otras posiciones yo tenga un uno o O nada un que ver. 1 o un 0, va a salir lo que haya. Si yo te tengo conectado acá y acá hay un 0, va a salir 0. Si hay un 1, va a salir 1. Pero esto Ah, ok. es 0-1, pero el hecho de indicarte en qué posición está, nada más. Lo que Ok. va a pasar va a ser lo que venga por acá. Por esta la posibilidad de que este dato pueda salir a la salida. Ah, ok, El genial, 0 gracias. y el 1 que te mueven esto es solamente para moverte. Claro, ok. Entonces, en vez de tener algo que rote, vos lo que tenés es un código que le decís, cuando yo te ponga 00, quiere decir que se prende la luz de acá. Cuando pongo 01, se prende la luz de allá. Pero que esté prendida o apagada la luz depende de que por Claro, es acá como que esté. nosotros de alguna forma tendríamos que manejar cuál es la posición que queremos que salga. Exacto. Y Ok, entonces, ¿cómo haces para guardar algo en una memoria diferente a otra memoria? Es justamente esta codificación. Por un lado está el dato que vos querés guardar y por otro lado está decirle a dónde querés guardar. ok, genial, gracias. Se usa eso, básicamente. ¿Entiendes? Sí, sí, genial, gracias. Bueno. eh,
De vuelta acá está una ALU que lo que hace es sumar números de 8 bits. Pero con F0 y F1 permite que no solo sea la suma, sino que dependiendo de lo que yo ponga en F1 y F0, puede hacer la resta, puede hacer una AND o puede hacer una OR, etc. Esto lo vamos a ver al final. Em, Ustedes tienen en el campus una segunda guía de ejercicios donde hay algunas preguntas como para poder entender esto que acabamos de hablar. Eh, ¿Empiezan a trabajar con esa guía, Néstor y Darío? Sí, la guía de máquina elemental, la 2. Y si tienen alguna duda sobre estas, nos vuelven a preguntar. ¿Todas la tiene la guía? Está habilitada la guía desde hoy. Bueno, la parte A la pueden hacer todas. Sí. Vayan haciendo y nos consultan donde se traban. Donde se traben, nos preguntan. El alumno que no puede acceder al curso, que se fije en área personal. Si no te aparece en mis cursos, entra en área personal y ahí tiene que aparecer. ¿Hasta qué ejercicio preguntan? Y toda la parte A. A unos 15 más o menos. Fíjense si hay alguno que, que tengan más dificultades y por ahí lo hacen ustedes
para poder entenderlo. Y el 1, las tablas de verdad, todos lo tienen claro. De la AND, la OR, la XOR y la NOT. ¿Y hay alguno que no la haya entendido? Ese sería el gráfico con ceros y unos según la combinación de X e Y. Claro, sí, sí. Y la Ah, salida. sí, sí, sí. Del ejercicio 2, que está el dibujito de una compuerta con dos líneas al principio y una línea al final. ¿Qué significan los cuadrados? Bueno, las dos líneas tienen un cuadrado y la que es una línea tiene un circulito. ¿Qué significa respecto a la compuerta? Los cuadrados y el circulito, ¿qué simbolizan? La entrada y salida. ¿Cuál es la entrada? La entrada son los cuadrados y las salidas del circuito. Los dos cuadraditos son la entrada y la salida es el circulito. ¿Qué debe ocurrir para que una AND me dé uno la salida con las entradas? En las entradas. Que ambas sean 1. Y en la OR, Basta con que cualquiera de las dos sean unos o las dos. y una XOR, Basta con que sean distintos. y la NOT, Los opuestos lo conjuga, digamos. o sea, para la salida sea 1, La y sala Tiene 1 que tiene tener que un dar 0. 0. la entrada tiene que quedar 0, ya sea la combinación que sea para... La NOT no es que tiene solo una entrada. ¿Cómo? La NOT no es que tiene solo una entrada. Sí, sí, pero tiene que ser un 0 para que saque un 1, invertido. O sea, ahí pide para que la salida sea 1, o sea, la entrada debería ser 0. ¿Qué es lo que representa una compuerta lógica? ¿Qué significa? Es como da un resultado en base a algo, la compuerta. Mm, sí. Sí, pero ¿qué tiene que cumplir? Algo que dijo Daniel antes. O sea, la operación que vos le aplicás a la compuerta tiene que cumplirla en base a los valores de entrada. Un dispositivo electrónico que tiene que cumplir la salida, algo respecto a la entrada y tal.